muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al primer encuentro del ciclo 2026 del Círculo de Investigación en Filosofía y Ciencia. Es un gusto, la verdad, retomar nuestra actividad después de un 2025 muy fructífero, en donde nos asentamos como un grupo consolidado dentro de la Facultad de Humanidades, dentro de la carrera de Filosofía, y obviamente teniendo siempre la intención de establecer lazos concretos de interdisciplinariedad con otras facultades, con otras carreras vinculadas al ámbito científico. En esta oportunidad, el encuentro de hoy va a tratar acerca de la pregunta: ¿realmente podemos ver a través de un microscopio? A cargo del estudiante de la licenciatura en Filosofía, Lucas Cardoso. Así que, bueno, Lucas, cuando quieras, muchas gracias. Buenas, me presento, soy Lucas Cardoso, soy estudiante avanzado de la carrera de Filosofía. Antes de empezar mi exposición, quisiera dar un par de advertencias, se podría decir así, porque siento que para estos temas se requiere manejar ciertos conocimientos en física que yo no poseo y que bueno, que siento que son necesarios para realizar este tipo de debate, este tipo de exposiciones. Y también considero que me faltó un poco ajustar algunos detalles con la contextualización de los autores y del tema, pero aún así voy a tratar de ser lo más riguroso que pueda con lo que tengo, con lo que llegué a investigar, lo que llegué a leer sobre este tema. Bueno, aquí está la presentación, y lo primero que me gustaría hacer es un poco contextualizar al autor, o sea, poner un poco de su biografía. Este autor lo vemos en Filosofía de la Ciencia. Se lee acá que nació en Vancouver el 18 de febrero de 1936, falleció el 10 de mayo de 2023, hace muy poco. Fue un filósofo e historiador de la ciencia. Se licenció en Matemáticas y Física por la Universidad de Columbia Británica en 1956. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Morales por la Universidad de Cambridge en 1958, donde posteriormente obtuvo su maestría y doctorado en 1962. Se incorporó a la Universidad de Toronto en 1982 y fue nombrado catedrático universitario en 1991. Bueno, acá está un poco cortado porque, como yo lo había diseñado, también expongo que su obra es muy amplia, aborda muchos temas que incluyen filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, pero principalmente lo que yo había destacado es que él estudia cómo nacen y perecen teorías y disciplinas en un contexto sociohistórico. Eso me pareció que es lo más relevante, y por lo cual se suele caracterizar este autor con respecto a otros autores que vemos en filosofía de la ciencia. Y eso me da pie un poco para presentar cuáles son sus ideas relevantes. Él considera que es más importante el experimento que la observación, que es posible fabricar fenómenos y que el experimento es la creación de dichos fenómenos. El uso que hace de la palabra fenómeno es el equivalente al que usan los físicos. O sea, él se aparta un poco de lo que nosotros entendemos por fenómeno en filosofía, y él dice que se va a ceñir únicamente a la manera en que se usa el fenómeno dentro del ámbito de la física. También explica que no es posible repetir dos veces el mismo experimento. Y acá lo interesante es que dice que él considera que a lo largo de la historia de la epistemología se sobrevaloró al teórico y se infravaloró al experimentador. Y considera que los experimentos involucran un conocimiento que no es accesible al teórico. En clase la profesora nos dio una imagen, digamos, no nos la mostró porque no la encontró, pero yo tampoco la encontré, digamos. Pero la imagen que ella graficaba es que estaba, por una parte, un médico escribiendo teorías sobre ciencia, arriba, digamos, y abajo estaban como las personas que estaban realizando la operación, digamos. O sea, que serían los que realizan la parte más técnica. Y
según este autor, durante mucho tiempo se infravaloró la tarea que hacen los técnicos, digamos, porque no tanto lo que se dedican a teorizar, sino lo que van más a lo concreto. O sea, aquellos que se dedican que en ciencia se los conocería como los técnicos. La razón de eso es que este autor tiene como una visión más Foucaultiana de ver la ciencia, porque él considera que esa sobrevaloración de la teoría por sobre la técnica tiene un origen histórico, precisamente en Grecia, porque él decía que los filósofos, los que se dedicaban a teorizar, estaban en los ambientes más caudalosos de la ciudad, mientras que los artesanos y los técnicos se encontraban en lugares más pobres. Y es una forma de presentar por qué se sobrevaloró tanto la teoría por sobre la técnica. Y también esto refuerza también esa idea que considera que una gran cantidad de investigación precede a cualquier teoría importante. O sea, antes de realizar una teoría, primero tuvo que haber una gran cantidad de investigación concreta para luego elaborar una teoría. Es esto lo que defiende este autor. Y ahora sí, una vez teniendo en cuenta esto, me gustaría realizar una presentación de lo que es el texto en sí. No quise hacer muchas diapositivas de este texto porque quería que sea algo como más espontáneo o más charlado, digamos. Pero me quedó una pregunta clave del texto que explica por qué tendría que un filósofo conocer cómo funciona el microscopio. Principalmente dice que es porque nos permite conocer algo de la realidad. Por lo que yo llegué a entender del texto, está teniendo un debate con otro filósofo de la ciencia que se llama Van Fraassen, y lo que él considera que en la imagen científica del mundo, él propone un empirismo constructivo, en lo que él dice que la ciencia aspira a darnos la formulación de teorías que sean empíricamente adecuadas, y la aceptación de una teoría entraña solo la creencia de que es empíricamente adecuada. O sea, lo que él propone es un empirismo o antirrealismo. Y algo importante también a tener en cuenta es que dice que aceptar una teoría es para nosotros creer que es empíricamente adecuada, que lo que la teoría dice acerca de lo que es observable por nosotros es verdadero. Y acá está claro que para Van Fraassen es esencial actuar la distinción entre lo observable y lo no observable. Y él considera que lo observable es como un término vago y cuya extensión misma se puede estar determinada por las teorías que nosotros tenemos. Lo que va a considerar Van Fraassen es que nosotros no podemos ver directamente, él lo explica, dice que nosotros no podemos ver a través de un microscopio. Porque dice, nosotros podemos abrir la ventana y ver un abeto directamente. Por lo menos puedes acercarte a algunos de los objetos que observas mediante los binoculares para verlos de cerca a simple vista. Pero no hay una manera de ver a simple vista una plaqueta, por ejemplo. O sea, para él la distinción está en que cuando nosotros usamos un artefacto, por ejemplo una lupa, ya hay una diferencia entre lo que existe de verdad y lo que es creado por un instrumento. Por eso Van Fraassen concluye que no vemos a través del microscopio. Otra cosa que me pareció interesante acerca de este texto es que considera que los filósofos no tienen un conocimiento realmente acabado de cómo funciona el microscopio. Dice que muchos filósofos tienen a considerar los microscopios como cajas negras con una fuente de luz en un extremo
y un agujero para observar en el otro. Cita también a Grover Maxwell, dice que los microscopios de poca potencia y los de mucha potencia son solo más de lo mismo. Pero para este autor dice que esto no es así. Esta parte este subtítulo se llama No solo mires, sino te refieres. Porque él considera que uno no simplemente usa un microscopio y ya sabe cómo usarlo, sino que él considera que tiene que haber como cierto entrenamiento para poder aprender cómo usar un microscopio. Dice, un filósofo seguramente no podrá ver a través de un microscopio hasta que haya aprendido a usar varios de ellos. Y esto lo relaciona con una teoría de Berkeley que decía que nosotros para tener una visión tridimensional uno solo le alcanza cuando aprende a ir y venir al mundo. Es por eso que para este autor es importante tener en cuenta que tiene que haber cierto entrenamiento para realmente poder analizar lo que uno está por ver a través del microscopio. Y también algo interesante que me pareció de este texto es que siento que también hay cierto debate implícito con otro autor que vemos en Filosofía de la Ciencia, que se llama Hanson, que considera que la observación está cargada de teoría. Pero Ian Hawking considera que se necesita teoría para hacer un microscopio, pero no se necesita teoría para usarlo. Porque dice que un biólogo difícilmente podrá satisfacer a un físico con la cantidad de conocimiento en óptica que posee. Por lo que yo interpreto de ahí es que también hay un aspecto muy técnico, que es la observación en un microscopio. No sería tanto una observación cargada de teoría, porque muy difícilmente un biólogo sepa lo suficientemente de física o sobre teoría física como para decir que él tiene una carga teórica para interpretar lo que está viendo en el microscopio. Bueno, también me pareció interesante entender que Ian Hawking también hace una valoración histórica de cómo se fue concibiendo a los microscopios, porque dice que los filósofos siempre escribieron algo acerca de un telescopio, pero muy poco escribieron algo sobre el microscopio. Porque quizá hubo una pequeña decepción, porque en el imaginario colectivo se creía que que por un microscopio nosotros podríamos ver mundos dentro de otros mundos, o sea que quizá hubiera mundos muy pequeños en lo que están en el nivel microscópico. Pero bueno, dice que durante mucho tiempo no fue tan valorado el microscopio y que simplemente fue un accesorio para gente rica y que en realidad no valía tanto, hasta incluso que el portaobjeto valía más que la caja del microscopio en sí. Pero fue a partir de que se fueron desarrollando más teorías y refinaciones acerca de lo que es el microscopio que se fue valorando más la función que podía llegar a cumplir un microscopio. Dice que durante mucho tiempo no se usó en histología el microscopio porque se consideraba que todo lo que se estaba representando era producto del artefacto y no tanto el objeto estudiado en sí. Sí, Bichat creo que lo había prohibido durante mucho tiempo, porque según este autor considera que existen aberraciones dentro de lo que es el microscopio, que son
como aquellas cosas que de alguna forma deforman el objeto que uno está estudiando. Él menciona 8, no lo puedo recordar en este momento, pero había una que explicaba que si uno frota mal un lente, el objeto que se va a ver va a ser más redondo. Eso ya daría cuenta de que lo que estamos viendo es producto del artefacto y no tanto el objeto en sí. También había una parte que dice que un gran problema que tiene un biólogo es que la mayor parte de la materia viva no se ve con un microscopio de luz ordinaria porque es transparente. Y la mayoría de las veces lo que uno hace para ver algo por un microscopio es matando a la célula o al espécimen y poniéndole una anilina, que son como tintes que además son nocivos, digamos, para la célula. Y eso daría cuenta de que lo que estamos viendo en realidad es algo que no es en sí el objeto, sino que es algo que fue creado por distintos procesos para llegar a nosotros tener una interpretación de lo que estamos viendo. Por ejemplo, si ponemos distintos tintes vamos a ver distintas cosas. Eso también ya da cuenta de que lo que estamos viendo también puede llegar a ser producto de una manipulación de un artefacto y no tanto del objeto en sí. Pero aún así yo tuve la oportunidad de estar en el laboratorio y ver un microscopio de cerca. Acá les muestro el ejemplo. Este microscopio que tuve. Bueno, este es un video que no se reproduce. Sí, ese clip ahí no sé. Bueno, no importa, lo que quería dar cuenta también con este video es que estaba tratando de tomar una foto, digamos, de lo que podía ver a través del microscopio y me costó mucho tener el pulso para verlo. O sea, mi papá, que trabaja en ese laboratorio, me dice que requiere cierto entrenamiento para poder realmente sacar una buena foto, digamos. Que hay personas que ya tienen mucho más pulso y que lo pueden hacer. Pero eso también da cuenta de que uno no simplemente va y observa a través del microscopio, sino que también requiere cierto entrenamiento. Esto es un dibujo que me mostró mi papá, digamos, donde me explicaba qué es lo que yo podría llegar a esperar a ver en un microscopio. Él me decía que iba a haber muchos puntitos negros y que uno era más grande que otro, digamos. Pero que yo me tenía que enfocar en los que son más chiquitos, digamos, porque esos puntos negros más grandes son muchas veces basura o productos de alguna manipulación en el vidrio. Por eso también me gustaría dar cuenta de que si no tenía alguien que me explique, digamos, qué es lo que estaba por ver, yo no entendía. Eso da cuenta también de que uno no simplemente usa microscopio, sino que se requiere cierto entrenamiento y cierto conocimiento previo para interpretar lo que uno está por ver a través del microscopio. Y también esto son fotos que tomé, digamos. La izquierda es un poco más fallida y la derecha sí creo que salió mejor. Y en este caso, lo que se ven acá son glóbulos rojos de la sangre. Pero en este caso no se usó ningún tinte ni nada. O sea, apenas te pinchas el dedo y lo pones en un portaobjeto y lo puedes ver así nomás. Incluso se puede ver el movimiento de los glóbulos rojos. Aquí también, o sea, se podría poner en duda si realmente
que realmente uno está alterando siempre el objeto que uno va a estudiar en el microscopio. Porque, y esto es algo que también sostiene este autor, que él se posiciona del lado de que, si bien es cierto que durante mucho tiempo hubo esta resistencia a considerar que lo que vemos con un microscopio, él considera que hoy en día tenemos técnicas más avanzadas, tenemos otro tipo de conocimientos para conocer qué es una aberración, o sea, qué son propiamente productos de lo que es el artefacto y lo que es el objeto en sí. Él, por ejemplo, menciona el microscopio acústico, donde dice que el microscopio acústico puede revelar cuál es la densidad y la viscosidad de una célula, por ejemplo. Y nosotros a partir de eso podemos saber qué es del objeto y qué es parte de lo que es hecho por el instrumento. Y otra cosa interesante que él señala, él habla sobre el argumento del enrejado. Él dice que, o sea, no pude llegar a investigar bien qué es el enrejado, no lo encontré, pero lo que yo lo puedo extrapolar a otro objeto que yo sí pude percibir, que es, por ejemplo, la escala que uno tiene en el microscopio. En el microscopio uno puede tener una escala microscópica, muy pequeñita, donde uno puede medir distintos aspectos de lo que uno está por observar. Pero es una escala muy exacta, que es muy pequeñita. Y lo que él dice es que es como que nosotros encogemos algo de la realidad. O sea, yo puedo dibujar en un pizarrón una escala grande y eso yo lo puedo encoger. Y ese es un argumento para decir que si uno tuviera que ser un antirrealista acerca de esta escala, tendría que invocar un espíritu maligno, diría Descartes, decir que, o sea, que hay un genio maligno que me está engañando y me está haciendo ver una escala que en realidad no es. Pero sería irse muy por las ramas. Uno sí puede ver una escala que es algo que podemos hacer a nivel macro, condensarlo a nivel micro. Y nada, lo que me pareció a mí acerca de este autor es que él sí se posiciona de una parte mucho más realista, porque él considera que nosotros sí vemos con el telescopio. O sea, es muy distinto del ejemplo. ¿Cuál microscopio? Sí vemos con el microscopio y no vemos en el microscopio. Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, cosas en la tele, pero no es algo que sea como una mediación entre el instrumento y el objeto en sí. En cambio, con el microscopio sí vemos el objeto que tenemos. Y hoy en día sí podemos reconocer qué es lo del instrumento y qué es el objeto en sí. Por eso él afirma que nosotros sí vemos con el microscopio. Y él considera que la microscopía sí puede decir algo con respecto al realismo. Él dice que él está convencido de que las estructuras que observamos él está convencido de que observamos estructuras utilizando varios tipos de microscopio. Y esta convicción surge parcialmente del éxito de que hoy en día podemos eliminar y discriminar las relaciones del objeto en sí. Y sobre todo lo que más me pareció interesante es que él dice que no estamos convencidos por una poderosa teoría deductiva acerca de la célula, no hay tal teoría, sino por el gran número de generalizaciones de bajo nivel que se superponen y nos permiten controlar y crear fenómenos en el microscopio. O sea, nuevamente estamos
volviendo a una de las ideas que tiene este autor, que nosotros podemos controlar y crear los fenómenos. Y él se posiciona más del lado de Berkeley, ¿no? Que considera que la teoría de Berkeley quizás no sea como la más adecuada para ponerlo en este término, pero dice que seguramente va en la dirección correcta cuando entramos a los mundos dentro de otros mundos que el microscopio nos revela. Eso sería. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, ahora abrimos un espacio de intercambio, de preguntas que quedaron. Me gustaría pedirte si podrías recapitular la distinción entre ver por medio de un microscopio y ver con un microscopio. ¿Cuál sería la diferencia entre estar viendo el instrumento y por consecuencia el objeto que hay después de ese instrumento, o entre estar viendo por medio de ese instrumento? Perdón, para complementar una idea de determinismo tecnológico, decimos. Podríamos decirlo. Ok. ¿Cómo era la pregunta? ¿En qué se distingue ver un microscopio y en consecuencia el objeto que hay a través de su lente de ver con un microscopio? ¿En qué sería distinto una cosa de otra? Como si podríamos distinguir, por ejemplo, que cuando estoy viendo la tele, estoy viendo al objeto tele en lugar de aquello que está en la tele. Lo que acá explica, digamos, es que pone, por ejemplo, el ejemplo de un microscopio electrónico. Dice, tomo un pincel electrónico y pinto en la pantalla de televisión una célula que he estudiado antes utilizando, por ejemplo, una imagen digitalizada y reconstituida. Aún si estoy viendo la célula, en el caso B, aún si estoy viendo la célula en el caso B, en A solo estoy viendo la pintura de una célula. Yo creo que en este caso, por ejemplo, del microscopio electrónico, está una parte de la imagen que uno recién tiene del microscopio electrónico. Y por otra parte, una imagen digitalizada y reconstituida. Uno ya está viendo con ese telescopio cuando está directamente con ese objeto, estudiando a ese objeto y reconociendo qué es lo que es del instrumento y qué es lo del objeto. En ese caso yo estoy viendo con el microscopio. Pero si yo a esa imagen la digitalizo y la reconstituyo de otra forma, entonces ya no estoy viendo con. Estoy viendo esa imagen en otro artefacto. Es por eso que yo digo, esa es la distinción, porque en ese caso yo estoy viendo, mi objetivo es, en este caso, observar qué es lo que está a nivel microscopio. Por ejemplo, esto. En este caso yo estoy viendo con el telescopio esto, con el micro. Y si yo después de esa imagen la saco, digamos, la reconstituyo y doy otro tratamiento, entonces ya no estaría viendo directamente esto, sino que ya estaría viendo una imagen reconstituida, redigitalizada y estudiada en otro plano. Para mí es, por lo cual este autor se posiciona a decir que nosotros vemos con. Yo tengo una pregunta. Nosotros cuando usábamos filosofía de la ciencia, por ahí en un momento cuando abordamos este autor, Leon Hackett, y coincidía también con la visita al laboratorio, ¿no? De ciencias exactas en el departamento de física. Por ahí una pregunta que se escuchaba en
una de las visitas a las que fui, no cuando estaba pensando específicamente, pero era, bueno, ¿cómo se posicionaría este autor respecto a la disyuntiva de realismo antirrealismo? Y en un momento la profesora decía que no era tan taxativa el posicionamiento del autor, porque en todo caso abrió una suerte de un cierto compromiso ontológico parcial, no global, porque siempre la observación mediada por el instrumento siempre está afectando, distorsionando la naturaleza primera de la entidad que estoy observando, ¿no? Entonces, se podría decir, y vos, no sé si vos compartís la afirmación de que el compromiso ontológico que considera Hawking es mediado con una suerte de realismo parcial, digamos, ¿no? Atenuado. Sí, podría decirse que en realidad hay muchas cosas que yo no dije, digamos. O sea, hay que tener en cuenta también su compromiso que él tiene a nivel sociohistórico también. O sea, eso también hay que tener en cuenta. Yo no le expliqué porque no me dio tiempo realmente. Y ahí entran otras cuestiones también, además de solamente la observación. Pero por lo que yo leo acá en este artículo, él sí afirma, o sea, fervientemente, dice, está convencido de los objetos que es real, que existe. Acá le dice, estamos convencidos de la estructura que observamos. Y él se pone más de ese lado más realista. Pero también habría que analizar esas otras cuestiones que tiene Ian Hawking, por ejemplo, que realmente lo que estamos viendo es algo creado, o sea, un fenómeno creado, algo controlado, porque como él dice, nosotros no podemos repetir dos veces el mismo fenómeno, así como nosotros no podemos repetir dos veces el mismo experimento. Son cosas que también hay que tener en cuenta al momento de decir si es un realista puro, o es un realista atenuado, o otro tipo de realismo. Pero bueno, no es algo que no me alcanzó el tiempo como para indagar lo suficiente en esa discusión. Alan, después Tamara, después profe y Fabi. Yo me encanta lo que dijiste al principio sobre teoría y la técnica y cómo mucho el valor de la teoría sobresale sobre la técnica. Y ahí dar cuenta que al ignorar la técnica se pierde mucho el valor de conocer algo. Y también qué se busca cuando la teoría es insuficiente para explicar los fenómenos que pasan. Entonces, también entrando a la cuestión de la especificidad de cada ciencia, me parece que rescatar que la teoría, la insuficiencia que tiene la teoría para explicar la realidad completamente y cómo la técnica puede sumar y ampliar el conocimiento para llegar a hacer un trabajo interdisciplinar. Que el aporte de la teoría y el aporte de la técnica se den mancomunadamente y poder llegar a conclusiones más ricas, digamos. En ese sentido también qué se busca, cada ciencia busca cosas distintas, de los glóbulos blancos, no es lo mismo que busca un médico, lo que busca, qué sé yo, no se me ocurre otra especificidad, digamos. Entonces, no solo limitarse a la cuestión teórica, sino que volver a la técnica, no solo para quedarse en la técnica, sino que tanto teoría y técnica se den de manera mancomunada y poder dar una visión más acabada, capaz que no una visión final, pero una visión bastante más amplia y que aporte tanto a la teoría y tanto a la técnica. Es como rescatar eso. Sí, el autor incluso al principio menciona que, y yo le doy la razón, que dice que los microscopistas tienen como
con mucho más trucos de magia, por así decirlo, que cualquier filósofo de la percepción. Porque yo yo salté muchas cosas porque no entiendo de cosas muy específicas de cómo funciona el microscopio. Y eso es algo que quizás un técnico en el microscopio podría explicarlo. Y ahí da cuenta que, por ejemplo, uno puede ser el mejor teórico de percepción, pero no va a tener un conocimiento completamente acabado si no va y le consulta al técnico que hace los microscopios. Por allá, no sé si levantó la mano Tamara o Carlos. Carlos. Muy buena la exposición, Lucas. En una de tus primeras diapositivas vos. Ahí está. ¿Está? No, la que sigue. ¿Está? La que sigue. Esa. ¿Por qué te anima un filósofo que conocer cómo funciona? Y la respuesta es porque le permite conocer algo de la realidad. Nosotros aquí, sin el microscopio o sin el telescopio, podemos conocer algo de la realidad. Esto es, aquello es. Mi pregunta es, si Hawking afirma que no podemos elaborar dos veces el mismo experimento y no podemos elaborar o ver dos veces el mismo fenómeno, entonces, ¿qué conoce cuando observa por medio del microscopio? No sé que es una pregunta muy existencial. Perdón. Está bien. Sería muy complicado porque él también está a favor de que la ciencia no existe un solo método. O sea, yo interpreto que él también tiene un cierto escepticismo, si se puede decir así, de qué es lo que realmente conocemos la ciencia. O si realmente podemos tener un conocimiento acabado de lo que vemos. Pero sería una pregunta más. Tendría que leer mucho más en profundidad este autor para responder. Por los pocos elementos que tengo, yo diría que hay también cierto senso. ¿Qué es lo que realmente conocemos? Profe, bueno, primero quería felicitar porque comienza con una pregunta. Yo creo que eso tiene una copia de los pocas veces. Las preguntas son las que ordenan lo que viene después. O sea, plantear un problema a través de una pregunta va ordenando. Por eso me parece muy importante comenzar con una pregunta, que es el título del trabajo que acá lo otra cuestión. Cuando uno observa a través de un instrumento, y yo no sé si, incluso sin instrumento, de alguna manera está alterando el objeto observado. ¿Sí? Hay dos casos voy a citar. Uno, por ejemplo, cuando yo introduzco un termómetro en un vaso de agua para medir la temperatura, lo que yo observo en la columna es el resultado de la interacción de la temperatura del agua y la del termómetro. O sea, estrictamente lo que yo veo no es la temperatura del agua. Agua y termómetro interactúan y generan una nueva temperatura. O sea, de que uno, como al usar un instrumento, de alguna manera está alterando aquello que pretende observar. Eso vale para muchas cosas. En el ámbito de la antropología cultural, cuando, yo no me acuerdo quién era Malinowski, uno de ellos cuando se fue a hacer observaciones a las islas allá en el Pacífico, de la Melanesia, claro, el hombre que venía con pantalones cortos, pipa, sombrerito y todo se introducía entre los aborígenes y él con su presencia alteraba la vida de la gente. Y lo que él observaba era cómo la gente se comportaba ante un extraño como era él. O sea, si
¿sí? O sea, siempre la acción de observar, porque esto adquirió mayor dimensión cuando en el ámbito de la cuántica, de la física cuántica, cuando dice que el acto de observar el comportamiento de una partícula subatómica altera el comportamiento de la partícula y lo que uno no, por eso no se puede predecir el comportamiento de esta partícula. O sea que siempre el observador de alguna manera al meter el dedo está cambiando el mundo y lo que él está observando es resultado de la interacción de su presencia como observador y de algo que está ahí en realidad, podemos decir. Bueno, pero esto no implica comprometerse con un antirrealismo, ¿no? El antirrealismo es otra cosa, el hecho, o sea, que yo altere la realidad cuando yo lo observo no implica que yo sea un antirrealista. El antirrealismo es la realidad que lo que hay no es algo que existe realmente, que tiene una existencia independiente, sino que es algo que uno crea para dar cuenta de una serie, de un flujo de sensaciones, como diría Juan. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Ese es un comentario que quería hacer. No sé si resulta útil. Son dos cosas distintas. El tema de la naturaleza de lo observado y el acto de la observación como un alterador, digamos, de lo que, o producir algo de lo que uno observa, pero no tiene un compromiso. No sé, después puede quedar otras cosas. Bueno, no, simplemente mi pregunta es bastante simple. Solamente que me digas tu opinión con respecto a esta cuestión, que sé que el hacking la toca, que es con respecto a cómo que... A ver, primero hay que poner un poco de contexto. Algo importante dentro del debate de deísmo, antideísmo es básicamente no es tanto lo que observamos nosotros, sino más bien lo que no podemos observar, es decir, objetos más pequeños que pueden ser percibidos por el ojo humano, básicamente. Entonces, hacking justamente va a decir aquí también que justamente una de las formas para saber que algo existe es justamente, por ejemplo, en un microscopio interactuar con ese objeto. Le pone el ejemplo de, por ejemplo, pintó una partícula, nos puede decir que existe esa partícula porque la podemos interactuar, podemos intervenir en ella. Quería saber cuál es tu opinión, si esto aporta, si en cierta manera puede aportar o es un argumento fuerte para los realistas científicos este elemento, básicamente. Sí, yo creo que, o sea, hoy en día hasta se puede transportar datos en una célula. Hoy en día nosotros podemos poner datos en una célula y convertirlo en un video. Sí. O sea, nosotros podemos mantener una célula. Pero eso también creo que sería un argumento un poco a favor del realismo, porque nosotros ya podemos distinguir qué es lo que uno está poniendo y qué es lo que forma más parte del objeto estudiado. Por ejemplo, pintar una célula también permite llegar a esa distinción que hacía Hacking entre lo que es una aberración y lo que nosotros y el objeto estudiado. Sí. Bueno, pues... Esta es una pregunta 50-50, diría 50% para el expositor, 50% para integrar a la nueva compañera que ocurrió a Medellín y bienvenida. Si el microscopio es un tipo de instrumento que genera su propio objeto, por ejemplo, teniendo que partir una célula, teniendo que pigmentar ciertas organelas, y por lo tanto no estamos observando realmente a las células, sino que estamos observando a una reestructuración hecha por el humano de la célula, entonces realmente ¿cómo podemos construir conocimiento a partir de lo que estamos observando? ¿Realmente podemos observar la célula o estamos condenados
a observar una reestructuración humana de lo que inobservablemente sería una célula. Yo considero. Sí, yo considero que es un poco difícil escapar a la estructuración humana. Diría que es posible. Pero aún así, o sea, nosotros podemos distinguir, o sea, con los avances que tenemos hoy en día en ciencia, podemos distinguir que existen cosas que son pertenecientes en sí al objeto estudiado y otras cosas que son parte del instrumento. Pero aún así seguimos estando mediados por cierto razonamiento humano, por así decirlo. O sea, al momento de nosotros realizar esa distinción también estamos atravesados por otro tipo de conocimiento humano. Y bueno, o sea, mi opinión es que es imposible, digamos, escapar a una construcción humana. No sé, ¿qué opinamos? Yo la verdad que en filosofía soy bastante ajena, yo estudio química, así que estoy un poco más familiarizada con sus instrumentos, pero creo que lo más interesante para mí fue su pregunta y lo que me llevó a venir a escucharla. Y para mí, en mi opinión, tampoco se puede escapar de lo construido por lo construido por la misma observación del instrumento, porque nosotros hablamos ahora de los telescopios, también se utilizaban estudiar con ustedes, pero no consideramos, por ejemplo, nuestros propios sentidos como algo que distorsiona la misma realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros, nuestros ojos, solo son capaces de ver ciertas longitudes de onda, pero se nos escapan 1.000.000 de otras longitudes que están a nuestro alrededor, y que si no tuviéramos ciertos instrumentos no seríamos capaces de contemplar. Así que sí, en ese sentido, para mí también podemos considerar nuestra propia experiencia como algo que distorsiona todo y que nunca vamos a poder terminar de recibir. Pero yo no estoy familiarizada, así que pueden decirme si piensan que estoy equivocada. Mucha gente dice que no está familiarizada con la filosofía, pero creo que todos acá concordamos en que todo lo que dijiste es profundamente filosófico. Perdón, yo tengo algo, lo que pasa es que, bueno, y como ya saben, muchos compañeros yo estudio comunicación, yo estoy muy asociado, digamos, a la sociología, y pienso en tu pregunta, Tamara, y es como que no se me escapa la idea de ese determinismo tecnológico, que es decir, nosotros no estamos construyendo el conocimiento, o nosotros no estamos conociendo, etc., y lo está haciendo la tecnología a través de nosotros. Como que invirtiendo la carga del instrumento, es decir, bueno, ella es la que está creando la realidad. Y me dio un poco preocupante esa idea, más allá de que hay un desplazamiento, digamos, de la racionalidad humana y en base a las experiencias, y bueno, la teoría que la arman las personas como seres humanos, sino también me pongo a pensar en fenómenos más grandes, digamos, del universo, más grande del universo, y decir, bueno, entonces pero tampoco estamos accediendo a lo que hay más allá de la geósfera, de la Tierra. Lo estamos mediando mediante otra tecnología, entonces Plutón no se ve como se ve Plutón, sino que lo estamos viendo en base a lo que nuestra tecnología lo permite. Y si queremos problematizar en torno a las ciencias, a la ciencia cuántica que había mencionado antes, es como problemático. Entonces no podemos, la naturaleza dice, no, el ser humano cuando interviene el objeto, el gato está vivo o el gato está muerto, pensando en el Schrödinger. Bueno, ¿será por la incapacidad propia humana o será por la incapacidad tecnológica? Entonces, como que me preocupa un poco esa idea. No tengo una respuesta clara, pero no siento que no puedo acercarme tanto a la idea de que no es el microscopio en este caso el que nos está dando está construyendo una realidad con la que nosotros después vamos a terminar operando. Si no es esa en sí misma la realidad.
Uno, cuando usa un microscopio, o usa un telescopio, o usa una balanza, o usa un termómetro, tiene una teoría del instrumento. ¿Sí? Eso, y una teoría que uno la adoptó y la sigue, y sigue creciendo en ella en base a la cantidad de evidencia que iba acumulando a lo largo del tiempo. Pero eso el primer día no fue así. ¿Sí? Con el microscopio pasó algo así, con el telescopio, yo recuerdo, por ejemplo, cuando creo que con Galileo, cuando viene con el telescopio y le dice a los mercaderes venecianos, miren por esto, no, yo no veo nada ahí, y mira, sí, pero no le creían. Y empezaron a hacer pruebas con el telescopio. A ver, vamos a ver qué hay allá, y por ahí que está a unos 300 metros, hay un árbol, y en el árbol hay una naranja. A ver, vaya alguien a ver qué hay allá. Y se iba corriendo y iba volviendo, sí, hay una naranja. Así empezaron a creer que el telescopio era un instrumento confiable. Bueno, y lentamente fueron aceptándolo, y con el microscopio iba pasando, se fue aceptando una teoría acerca del microscopio, y que el microscopio es un